¿Cómo están? Bueno, acá lo prometido en la clase. Hoy vamos a mirar un poco del trabajo práctico número 4, que trata de cociente de números racionales. Acuérdense que cuando hablamos de cociente, vamos a escribirlo acá en el pizarrón, estamos hablando de una división. Y cuando hablamos de números racionales, ¿se acuerdan de que le llamamos números Q a lo que son las fracciones? Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla para mostrarles, bueno, lo que ya se han encontrado, que es el trabajo práctico número 4, que, bueno, dice cociente de números racionales, y tienen una serie de ejercicios. A ver, vamos a ver un poquito más. Tienen una serie de ejercicios que involucran justamente divisiones entre fracciones. ¿Sí? Tenemos entre dos fracciones positivas, como en este caso. Acá, por ejemplo, vemos que las dos fracciones son negativas. Y bueno, esto nos lleva ya a pensar en, por ejemplo, la regla de los signos para la división y para la multiplicación. Sabemos que cuando nosotros dividimos un número positivo por otro número positivo, el resultado que nosotros obtenemos es un número positivo, como es, por ejemplo, este caso. Ambos números tienen signo positivo. Pero si uno de ellos, por ejemplo, fuera negativo, el resultado ya es negativo. Estamos hablando de una división o cociente. Como por ejemplo podría ser este caso. En este caso se ve que la primera de las fracciones, que es un medio, está dividido por otra fracción que está entre paréntesis, son sus paréntesis, y que tiene el signo menos adelante. ¿Sí? Esto es dividir un número positivo dividido un número negativo. El resultado va a ser de signo negativo. ¿Sí? Bueno, a todo esto le llamamos la regla de los signos para la división. ¿Sí? Y te dice que cuando tenés dos signos distintos, el resultado va a ser negativo, y cuando los dos signos son iguales, sea más dividido más o menos dividido menos, el resultado siempre es positivo. ¿Sí? Esta reglita la tenemos explicada en los apuntes para los trabajos que les voy enviando. No recuerdo bien cuál apunte está, pero estoy seguro que está como regla de los signos. ¿Sí? Bien, ese por un lado, eso es lo más importante que tiene este ejercicio, el cociente de números racionales. Vamos a pasar a hacer uno. Voy a hacer uno muy similar a los que tienen el trabajo. Vamos a hacer uno de cada tipo. Esto es un ejemplo y dice 3 medios dividido un séptimo igual. ¿Sí? La división de dos números positivos me va a dar positivo. Y ahora, bueno, o multiplican cruzados, o como me gusta más hacer a mí, lo transformamos en una multiplicación invirtiendo el divisor. Y ahora sí, 3 por 7, 21, y 2 por 1, 2. Otro ejemplo más. Imaginemos que ahora tenemos un número negativo dividido un número positivo. Recuerden que siempre los números negativos los ponemos entre paréntesis a las fracciones negativas. Bien, como es un número negativo dividido uno positivo, sabemos que el resultado va a ser negativo, por la regla de los signos. Y después nos quedaría hacer 3 quintos por 2 enteros. El resultado nos queda 3 por 2 es 6, 5 por 1 es 5. Y vamos con uno más, donde tenemos, por ejemplo,
una fracción negativa, discúlpenme la caligrafía, dividido otra fracción negativa. Vamos a borrar un poco esto. Bueno, un número negativo dividido otro número negativo nos va a dar positivo. ¿Sí? Pero bueno, no se escribe positivo. Entonces nos queda 1/4 por 5/8. Bueno, sería menos 1/4 por menos 5/8, pero sabemos que es positivo ni lo. Bien, dimos vuelta al divisor, así que nos queda 1 por 5 es 5, y 4 por 8 es... No me van a fallar tablas. Bien. Nuestro resultado. Bueno, así hacemos las divisiones entre fracciones, contemplando la regla de los signos para la división. Bien, ahora les comparto nuevamente la pantalla y vamos a ver un poquito con qué más nos encontramos en este trabajo. Bueno, todo lo que es el primer punto, lo vamos a ver un poquito más de lejos. Todo el primer punto se trata básicamente de eso, división de fracciones, que recuerden que tienen que invertir el divisor, darlo vuelta, ¿sí? No precisamente así, y transformarlo en una multiplicación, pero este ejercicio tiene el agregado de que hay que tener en cuenta la regla de los signos, ¿sí? Regla de los signos. Bien, pasando, haciendo, bueno, primero una cosita más, fíjense que les hice un ejemplo de positivo por negativo recién, de negativo por negativo, y hice 3 ejemplos, así que tienen como para mirar y poder resolver estos del ejercicio 1, en base a esas explicaciones. Si no, cualquier cosa, estoy abierto a las consultas. Bien, pero para hacer un pantallazo general, más o menos, de trabajo y ya poder avanzar, vamos a mirar el ejercicio 2, que, bueno, a ver, tiene otra complejidad, que es el uso de paréntesis, ¿sí? Son ejercicios combinados. Y destacamos el uso de los paréntesis en este tipo de ejercicios, ya que tenemos mezclado, por así decirlo, las sumas entre fracciones, ¿sí? Sumas con multiplicación, sumas con división también, restas, división, ¿sí? Ese es nuestro objetivo, poder hacer este tipo de ejercicios que implican sumas y multiplicaciones, restas y multiplicaciones, y todo combinado. Bien, vamos a pasar al pizarrón y hacemos uno. Después de compartir la pantalla. Y vamos a hacer uno muy parecido al del ejercicio A. El ejercicio A tiene una forma más o menos así. Este es un ejemplo. Tenemos un paréntesis. 3/4 más 1/3 por 3. ¿Sí? Es muy similar si miran a la consigna del ejercicio 2A. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, los paréntesis justamente nos marcan el orden en el que tenemos que efectuar la operación, en este caso. En este caso sería, primero hacemos la suma de estas dos fracciones, y al resultado después lo vamos a multiplicar por 3. ¿Sí? Entonces, quedaría. Si tenemos que hacer esta suma, miramos y tienen distintos denominadores. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo, o MCM, que recuerden que lo hacíamos desarrollando las tablas un poquito.
de cada uno de los números. ¿Sí? 4, 8, 12, 3, 6, 9, 12, MSM entre 4 y 3. Y después directamente pasamos a hacer 12 dividido 4 por 3. Nos da 9. ¿Sí? 12 dividido 4 es 3, por 3 es 9. Tenemos el signo más, porque acá hay un signo más. Y ahora 12 dividido 3, 4 por 1 queda 4. Todo esto está multiplicado por 3. Esto es lo mismo que decir, escribirlo acá abajo. 9 más 4 es 13, dividido 12 por 13. ¿Sí? Ya podemos no escribir los paréntesis. Bien. Y ahora resolvemos esta multiplicación, que recuerden que siempre que hay un número así suelto, siempre tiene un 1 abajo, 3 enteros. Y ahora para resolver esta multiplicación es multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 13 por 3 es 39 y 12 por 1 es 12. Verificamos que no se puede simplificar y es el resultado final. ¿Sí? Entonces, lo importante de este ejercicio es darnos cuenta que lo primero que hacemos es lo que está adentro del paréntesis. ¿Hay otras maneras de hacerlo? Sí, hay otras maneras de hacerlo y llegar al mismo resultado, pero lo que sugiero en este estadio es que resolvamos primero lo que está dentro del paréntesis y después seguimos. Vamos con un ejemplo más. Voy con uno que implica una resta, una doble resta para explicar unas cositas más. Por ejemplo, si miran el ejercicio G, dice lo siguiente. Disculpen, estoy acomodando las pantallas para poder ver y explicar. Bien, el ejercicio G dice lo siguiente. Tienen un corchete, dice menos un tercio, menos, abre un paréntesis, dice menos 5 octavos, cierra el paréntesis, cierra el corchete, perdón, y divide todo por 3 séptimos. Bueno, vamos a prolijar un poquito esto. Es un paréntesis. Esto es un corchete. Bien. Para no hacer el mismo ejercicio y darles un poquito de suspenso, les voy a cambiar algunos numeritos. Así no queda igual, idéntico. Perdón, vamos a poner 6 minutos. Bien. Bueno, igual que en el anterior ejercicio, esto es un ejemplo. Igual que en el anterior ejercicio, lo primero que vamos a hacer es desmembrar toda esta parte de acá adentro. ¿Qué nos encontramos acá? Primero nos encontramos con una fracción negativa, menos un cuarto, a la cual se le está restando otra fracción negativa. ¿Sí? Ambos son números negativos. Este un cuarto, tranquilamente lo podríamos encontrar también entre paréntesis. ¿Sí? Es solo una cuestión de orden. ¿Sí? Son dos números negativos y en el medio un signo menos. Bueno, teníamos una reglita de la suma y resta de números enteros
que dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un número y a ese número le restamos un número negativo, o sea, se juntan dos signos negativos, decimos que es restar un número negativo. Restar un número negativo es lo mismo que sumar. Y después, si había otro ejemplo, que era si sumábamos un número negativo, era lo mismo que restarlo. ¿Sí? Menos 2 es lo mismo que decir más 2. Bien, el caso que se aplica a nuestro ejemplo de ahora es este. Restamos, voy a señalar con esto, restamos una fracción negativa. Así que lo que estaríamos haciendo, en todo caso, es sumarla. Entonces, la primera nos queda igual, más 5. Nos quedaría así, dividido 6. Bien, y ahora sí, directamente hacemos esta suma de estas dos fracciones y después vamos a dividir por 6 quintos. Bien, para hacer la suma entre estas dos fracciones, hagamos el mínimo múltiplo, que es 12, y nos queda 12 dividido 4 es 3, por menos 1, menos 3, más, presten la atención a este menos que puse acá, me lo olvidé, acá. 12 dividido 3 es 4, por 5 es 20, y todo esto está dividido por 6 quintos. Y todo esto está entre corchetes. Entonces, menos 3 más 20 es lo mismo que decir 20 menos 3. Voy a escribir acá arriba. Queda 17 doceavos dividido 6 quintos. Y 17 doceavos dividido 6 quintos es lo mismo que decir 17 doceavos por 5 sextos. Y ahora simplemente multiplicamos. Ya. Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 12 por 6, 72. Y 17 por 5 son 85. ¿Sí? Porque es 5 por 10 más 5 por 7. Y este es el resultado final. Entonces, lo importante de este ejercicio es que cuando nosotros nos encontramos con dos números que son negativos, en realidad lo que les quería decir es que cuando nosotros restamos un número negativo, en realidad lo que estamos haciendo es sumarlo de acá. Eso es lo que tienen que prestar atención y que también está explicado en los apuntes. Bien. Espero que les sirva este ejemplo para su trabajo. Voy a ir con un ejercicio más. Voy a correr un poquito la cámara así porque tira mucho brillo. Y así aprovechamos mejor la pizarra. Voy a procurar de que sea también uno parecido a algún ejercicio. Y bueno, voy a ir con uno parecido al punto I. El punto I tiene un corchete, un signo menos, al lado un tercio, otro signo menos, un paréntesis, menos 5 cuartos,
cierra el paréntesis y después cierra el corchete, dividido 7 medios. Igual. Recordar que el uso de los corchetes y de los paréntesis es como si fuera, por ejemplo, tenemos los corchetes y acá estamos numerando distintas cosas que tenemos, como por ejemplo algunos números. ¿Sí? Y si adentro de cada uno de esos números queremos escribir alguno con signo negativo, o si queremos escribir, por ejemplo, la suma entre dos números, entonces utilizaríamos el paréntesis porque lo que simboliza es que está adentro de la llave. Es decir, es como si fuera una cáscara de cebolla, por así decirlo. Se utilizan para hacer un subgrupo dentro de un grupo más grande. Ese es el uso que se les da a los corchetes y los paréntesis. Jerarquizar el orden en que se hacen ejercicios. Bien, y vamos con este ejemplo, que le vamos a cambiar también algunos números para que no sea idéntico. Bien. Entonces esto ya no es el i, esto es un ejemplo. Y pasamos a hacer, fíjense que es muy similar al ejercicio anterior. También nos vamos a encontrar con la resta de un número negativo, que como dijimos, restar un número negativo es lo mismo que sumarlo. Bien, entonces quedaría en esta forma. Restar un número negativo es lo mismo que sumarlo. ¿Sí? Cuando nosotros restamos un número negativo, estamos restando, por ejemplo, deuda. Restar deuda es sumar. Bien. Ahora seguimos con esta resta. Y lo acá al lado. Queda el MCM entre 7 y 3, 21. 21 dividido 7 es 3, por menos 3, esto es menos 9. Y ahora 21 dividido 3 es 7, por 2, 14. Y todo esto dividido, pero en realidad ya vamos a poner directamente un multiplicado y damos vuelta a nuestro divisor. Así ya lo hacemos más directo. Y ahora nos queda 9 más 14, que es lo mismo que decir 14 menos 9, que es 5. ¿Sí? Por 9 quintos podemos simplificar estos 5 entre sí y nos queda 9 dividido 21, que lo podemos dividir arriba y abajo por 3 y nos queda 3 séptimos. Perdón, quedé muy jugado con el tamaño de la pizarra. Bien, espero que les sirvan estos ejercicios. Estoy a entera disposición para sus consultas. Y bueno, por ahora nada más. Pronto recibirán nuevos trabajitos. Mando un saludo a todos y espero que lo puedan